noches y bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Los gnomos, estos personajes que parecieran ser tan dulces, tan amigables, tan afables, tan empáticos, estos seres de la naturaleza que tenemos la visión casi que infantil de lo que son los gnomos, ¿no? Estos personajes que fueron construidos a través de los cuentos, ¿no? De estas mitologías de los seres del bosque y que hoy, pues bueno, muchas generaciones, no solamente hoy, sino muchas generaciones han crecido con esta versión dulce de ellos. Incluso en mi generación existió un popular libro que era el libro secreto de los gnomos, ¿no? Y en este libro se contaba absolutamente todo de lo que era el gnomo. Recuerdo el significado, pues por ejemplo, de sus gorros puntiagudos y rojos, de su vestimenta, de su altura, de cómo eran sus casas, ¿sí? De cómo estaban distribuidas las cosas dentro de sus casas, las labores que tenían, ¿sí? La comunicación que tenían con los seres de la naturaleza, sus funciones, inclusive naciones de gnomos. Recuerdo mucho que, por ejemplo, los gnomos de los bosques mediterráneos eran muy diferentes en costumbres que los gnomos de la tundra de la Europa del norte, o como los gnomos del África o los gnomos de la selva amazónica. Entonces eran gnomos diferentes, ¿no? Se manejaban de formas diferentes, tenían diferentes formas de vestir, pero, pero se parecían mucho a nosotros, ¿no? Entonces, en ese tipo de organización, ¿no? Aunque pues hablaban también de las guerras, recuerdo mucho de las guerras contra los trolls, estos eh, eh, seres que los dibujaban, y pues en el libro de los gnomos estaban como unos monstruos grandes con cola de forma terminaba en forma de lanza, de punta de flecha, y, y, y que eran bastante grandes, grandotes, pero muy torpes, ¿no? Entonces eran los enemigos naturales de los gnomos, los trolls. Y las guerras que habían con los trolls, ¿no? Esas grandes guerras que habían con los trolls. Y, y todo eso lo narraba el libro secreto de los gnomos, un libro muy bonito, porque pues aparte de generar esa literatura infantil, te traía cuentos, te traía historias fantásticas y algunas cosas de ciencia. Era un libro bastante interesante y muy bonito para los niños, ¿no? Pero ahora vamos a pasar de ese gnomo al gnomo de San Cipriano, ¿no? Vamos a ver de qué habla San Cipriano, el libro de San Cipriano, acerca de los gnomos, de estos personajes eh, particulares, ¿no? Vamos a ver qué dicen de los gnomos, a ver si es muy parecido a lo que nosotros vemos de la literatura infantil, ¿no? Lo que dice en su capítulo 5 de los gnomos es lo siguiente, y pongan atención. Dice: tras la especificación hecha de toda clase de espíritus, detallando los elementos que pueblan, propiedades y funciones que tienen encomendadas según sus instintos innatos o impuestos por el rey de los ámbitos, manera de suplicar su concurso en nuestras empresas mágicas, etc., vamos a tratar ahora de otros seres, ojo, también espirituales, pero que, desligados en todo de los anteriores, forman una nueva legión y, atención, obran y accionan con libertad absoluta en relación a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo de los gnomos es un mundo totalmente independiente, tanto de los seres, por ejemplo, del alto astral, los seres intermedios y los seres del bajo astral. Los gnomos actúan por libre. Gnomos es el nombre de estos espíritus y están
definidos por Arbatel en los anales de la magia para conocimiento de sus íntimos a la humanidad, de la cual forman parte integrante. Son invulnerables a nuestros encantamientos más sutiles. ¿Qué quiere decir? Que el gnomo parece que está eh, a la par con el ser humano, ¿sí? Está en un proceso como de conocimiento al ser humano, es un ser como que observa y que es inmune a cualquier tipo de magia o de poder. O sea, el gnomo es un ser interesante en este punto, ¿no? Porque nos quiere decir que es invulnerable, o sea, no lo afectan, no es afectado por nada. Esta acción, escrita de puño y letra del gran Arbatel, ha sido generalmente mal interpretada en una de sus partes más significativas, debido a la poco ciencia comprensiva de los genios que han tratado tan escabrosa rama del ser, y es en lo relativo al principio del versículo antes mencionado, pues debo advertir que las sentencias y máximas inscritas en el libro rojo, obra maestra de Arbatel, está en árabe. Y doy la traducción para aquellos que, no impuestos en los secretos de este arcano, no puedan por sí solos, a la voz de un conjunto, hacerse con el original libro raro y escrito en hojas de pergamino que Olimpiadoro y Cinesio ensayaron en balde de copiar, por la sencilla razón de que a medida que se escribían se iban borrando los caracteres. Sin embargo, tal fue el empeño de ambos por conocerlo que consiguieron retener en la memoria algunos párrafos, los cuales fueron muy útiles en su experimento de alquimia, logrando hacer artificialmente oro y brillantes. Mas, apartándonos de las digresiones, iremos a la calificación de guardadores de tesoros, a quien antes aludiremos es la hiperbólica y de sentido figurado, pues su autor no solo se refiere a los tesoros, que se hallan ocultos en forma de minerales, piedras preciosas, monedas acuñadas, sino también a la inteligencia del hombre que, bien entendido, es la riqueza mayor que estamos dotados los mortales y de la cual se convierten en sus más fieles guardianes dirigiéndola por el camino de la suprema perfección. Ojo, el gnomo es un ser muy poderoso, ¿sí? Además de que tiene como la potestad de controlar lo que llamamos nosotros tesoros materiales, ¿sí? Como que todo lo que está en el subsuelo. También el gnomo puede y tiene acceso a todo el conocimiento del ser humano. Entonces, es un ser bastante poderoso. Estamos hablando de un ser poderoso e inmune. Oh, es un ser poderoso e inmune. Tenemos, no obstante, que dar una suscita explicación a todos aquellos incrédulos, que hacen supeditar el libre albedrío de estos espíritus a la materia. Y al efecto exponemos lo siguiente. El espíritu, dice el doctor Hermann Schöffer, no es otra cosa que una fuerza de la materia, resultando inmediatamente de la actividad nerviosa, más objetiva con flamarión. ¿De dónde viene esta actividad nerviosa? ¿Qué es sino el espíritu el punto donde radica esa potencia? ¿Acaso es el alma la que obedece y se somete al cuerpo, o este al alma? Dogmas que caen por su base y a los que no debemos dar importancia, aunque hayan sido sostenidos por eminencias como Laugel, Malescott y Butcher y otros afamados profesores. Téngase presente que nuestro espíritu se haya constituido de tal modo que sus composiciones entran en una inmensidad de pequeños espíritus que trabajan constantemente en el desarrollo de nuestras ideas, y estos en relación directa con los gnomos son los que producen en nuestra alma sensaciones de placer, alegría, valor, cariño, simpatía,
temor, tristeza y otras muchas que sin darnos cuenta exacta de su origen se apoderan de nosotros de un modo absoluto. Qué curioso que nos estén diciendo que los gnomos están íntimamente ligados a nuestras emociones. Bien, entonces estamos hablando y estamos desglosando este personaje. Es un ser espiritual independiente de las fuerzas espirituales, o sea, de los altos y de los bajos astrales, o sea, como que no están implicados en esta guerra. Son inmunes a la magia, ¿sí? Tienen el conocimiento del ser humano completo, o sea, tienen conocimiento y sabiduría. Y aparte de todo, pues también tienen el control y la potestad sobre los tesoros o los elementos que se encuentren en el subsuelo. O sea, y están ligados a nuestros estados emocionales. Vamos bien. Sigamos. Estos espíritus son tan diminutos que para hacer su comparación habríamos que decir que parecen átomos. ¿Sí? Lo cual no es obstáculo para que sean tan exactos en el cumplimiento de su deber, que tan pronto como aparecemos a la faz del orbe y aspiramos el primer hábito de vida, ya somos víctimas de su benéfica invasión, que nos acompaña y dirige hacia el término del destino que la providencia nos señaló de antemano. Ojo con ese detalle. ¿Qué quiere decir? Que el gnomo o los gnomos, estos seres, nos están acompañando desde el momento en el que salimos, en el que nacemos. Quiere decir que posiblemente nosotros tengamos una cantidad de gnomos a nuestro alrededor. Bien. Y que pertenezcan, por ejemplo, o que no pertenezcan, porque pues ellos ahora la verdad no pertenecen a nadie, pero que hay un grupo de gnomos que están con nosotros. Es interesantísimo esto, pónganle atención. Bien. Tan complejo, amplio e importante es ese papel que desempeñan en nuestra existencia que casi podemos decir que dependemos de ellos, ojo, sin temor a arrepentirnos y por razón natural son los que debiéramos conocer para explicarnos muchos de los fenómenos que nos suceden y que hasta ahora han quedado sin explicación categórica. Nos vuelven a decir que estos seres están acá con nosotros, esos gnomos, tenemos un grupito de gnomos que están acompañándonos, que han sido asignados a nosotros y que están entrelazados con temas de la fenomenología de lo paranormal que podamos observar y que podamos sentir, ¿no? Bastante interesante estos personajes. La residencia de los gnomos son las ondas aéreas y como sus moradas nunca están en reposo. Además tienen la propiedad de penetrar por todos los poros de la tierra y hasta se filtran en el corazón de las montañas. Entonces, eh, el gnomo lo concibe desde San Cipriano como un ser muy pequeño, ¿sí? Digamos que pues la consideración atómica y pues estos personajes en los que está hablando de ciertos tipos de doctores, ¿no? Pues ya son muy posteriores a la época de San Cipriano, porque pues, como les digo, pues este libro, una parte pues sí fue elaborada por él y otra pues por la persona que compiló pues esta información. Eh, digamos que el átomo, perdón, el gnomo es un ser espiritual, ¿sí? Que existen muchísimos gnomos y que están como, o sea, que su elemento es el aire. Pero pues creería yo que habla de por lo que están en todo lado, ¿no? Entonces, la presencia de los gnomos es constante y continua en la naturaleza, ¿no?
tienen un poder omnímodo sobre la imaginación del hombre, con su égida en los peligros, su inspiración en la duda, su horóscopo, cuales siempre suelen ser ciertas. Entonces, estamos hablando que como está ligado a el conocimiento, hay gnomos que inspiran. Entonces, por ejemplo, un inventor, un escritor, un artista puede invocar a un gnomo, el gnomo de la inspiración de la ciencia y del arte, para que le haga fluir en él las ideas. Ya vamos entendiendo un poco la mecánica del gnomo según San Cipriano. Es el céfiro transmisor de las órdenes demandadas o ruegos de los hombres a los espíritus de estos entre sí. Y tal es su convicción de lo bueno y lo malo que si va en perjuicio de los seres racionales, la voz que arrastran a su destino tratan de librarse de su posible carga, chocando con los obstáculos que encuentran a su paso, desbaratando de este modo el poder de los espíritus no congéneres, los cuales nada pueden hacer para contrarrestar sus impulsos justicieros, pues como ya hemos dicho, los gnomos tienen por misión principal velar por el equilibrio de los talentos amenazados de las fastuosas maravillas de los espíritus malignos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de todo, o sea, el gnomo es un ser muy protector, o sea, me están dando cualidades de un ser, o sea, aquí ya tenemos un nexo entre el gnomo del cuento y el gnomo de San Cipriano. Es un ser bueno, es un ser espiritualmente bueno, es un ser eh, que da inteligencia, es un ser que, que está para la evolución del ser humano, pero al mismo tiempo es como una especie de protector, ¿no? O sea, es como el buen consejero, está ahí y no puede ser afectado por energía maligna alguna. O sea, un gnomo es una protección. Tengámoslo en cuenta, un gnomo es una protección. También hemos hecho notar que la influencia o acción de los gnomos es ejercida sobre el cerebro y por lo tanto ellos son los engendradores de la ilusión de los sentidos. Lo que hablábamos al inicio, que ellos están muy ligados a la parte emocional, ¿no? Entonces los gnomos, se puede decir que ellos tienen como una potencia, un poder que influye en las emociones, ¿sí? Muy seguramente las potencia o las atenúa. Quieren al hombre y le proporcionan una vida inmaterial, le hacen soñar y le enseñan a sentir, porque no es verdad como se cree que el sueño no sea más que una retroalimentación de pensamientos ya impresos en nuestra masa encefálica. No, la imaginación, ojo a esto, es incesante como los mismos gnomos que le incitan a funcionar, estando dispuesta a crear en todo momento y si faltase una mecánica, la materia se confundiría, hasta el momento en que llegase su transformación total, que no sería lejano. El gnomo influye en nuestros sueños, ¿sí? El gnomo influye en nuestros cerebros, o sea, el gnomo es un concepto de idea, ¿no? O sea, es, eh, es como decir, como si fuera un enlace entre el mundo de las ideas, ¿sí? Entre la percepción que nosotros tenemos de la naturaleza. Es un ser protector, o sea, es un ser muy poderoso. Por eso es que es inmune a todo tipo de cosas, ¿no? O sea, tiene casi como si lo pensáramos bien, sería como un equivalente de un ángel, ojo, la versión de este ángel guardián que nosotros tenemos,
más bien que pues digamos los seres del alto astral, como lo leímos en el anterior, estos seres de los gnomos vendrían siendo como lo que nosotros consideramos el ángel guardián o una serie de ángeles guardianes, ¿no? Únicamente pueden existir diferentes grados de actividad mental o relativo reposo en relación al género de células que vibran en torno a nuestro entendimiento, pudiendo afirmarse que cuando más en contacto esté el objeto o la imagen, causa movimiento fisiológico con lo material y mundano más agitado en este sistema nervioso, en virtud de estar en tensión más número de nervios de la prodigiosa fábrica de nuestros organismos. ¿Pensáis por ventura que esas inmensas moles de granito, cuya geografía son en su mayor parte pequeños cristales de cuarzo, feldespato, mica y ortosa, que se elevan a infinidad de metros sobre el nivel del mar, permanecen inmóviles y en reposo absoluto? Pues no, vibran todas sus moléculas por razón de la cohesión y expansión de los átomos que en el éter imprimen su movimiento. Vacilaréis ahora si os digo que la materia viva es incesante en sus fases, y cuando hasta las masas inanimadas aparentemente no lo son, y más aún, si confesáis que la materia organizada está constantemente en vigor. ¿Qué diréis de los espíritus en cuya substancia se sintetizan estas cualidades y una poderosa de la que carecen el resto de los elementos del cosmos? Nada más bello que abandonarse a estos espíritus que nos proporcionan placeres quizás platónicos, porque nuestro ser no disfruta al unísono del alma, pero ésta se purifica y aprende a pensar en lo divino o sobrenatural. Cuando transportamos estos graciosos espíritus en alas del deseo a regiones ignotas y nos hace experimentar mil sensaciones que nos sobrecogen de respeto, haciendo brotar en nuestra mente ideas vagas como bosquejos de una felicidad anhelada que empieza a conseguirse. Hacemos arrugar nuestra frente acreditando utopías posibles para nosotros que empezamos a esclarecer con su luz germinadora y gozamos a un éxtasis embelecedor, elevándose cada vez más al sol esplandeciente de la verdad que brilla en el inmenso espacio del bien supremo. Ángeles del infortunio luchan contra la maldad, imposibilitando su progreso, aunque no pueden destruirla obedeciendo a las leyes de la naturaleza. O sea, no pueden destruir la maldad, pero pues nos ayudan a entender. Bien, y nos protegen. Con facilidad observamos la injerencia de estos espíritus en nuestros designios, puesto que están íntimamente unidos a ellos. Así que, si llevamos a cabo un daño, tras la vacilación interior tenemos el remordimiento. Y si se trata de un bien, el gozo inefable de una dicha, la satisfacción frecuente que el alma manifiesta por una obra realizada. ¿Cómo podemos explicarnos esa alegría a pesar de sui generis de que nos vemos poseídos a veces sin causa visible que el despierte? Si no es por los gnomos que graban en el centro de nuestro sistema nervioso los ecos de un próximo acontecimiento. Son ellos los que nos avisan, no para dar un margen a nuestro desenfreno o abatimiento, sino para precavernos de una impresión repentina y para que vayamos poco a poco familiarizándonos con la tentación que vamos a sufrir, haciéndonos de este modo superiores a nosotros mismos. O sea, son la voz de la conciencia, ¿sí? Estamos hablando que todo el rasgo que le da San Cipriano a los gnomos es justamente el de nuestro ángel guardián, ¿sí? El que nosotros consideramos o que pues se considera que es nuestro ser protector. Entonces, ya tenemos una categoría muy diferente. Ya sabemos que los ángeles son como una línea muy poderosa de energía que viene directamente ligada hacia el Dios creador, en este caso, como lo mencionaba anteriormente en el podcast anterior sobre los seres del alto astral, que son como los que están como en batalla contra los del bajo astral. Y aquí los seres medios vendrían siendo los gnomos, que vendrían estando ligándose a
a nuestro pensamiento, a nuestro actuar, ¿no? Y según lo que dice San Cipriano, serían nuestra voz de la conciencia. Son seres bastante interesantes, ¿no? Con facilidad observamos la injerencia de estos espíritus en nuestros designios, puesto que están íntimamente unidos a ellos. Bueno, esto ya lo hemos leído bien, listos. No es verdad que cuando hablamos de una persona a quien no hemos visto desde largo tiempo suele suceder que aparece ante nuestros ojos en breves instantes. Pues ¿a qué puede atribuirse esto si no es a los gnomos? Este malestar que nos asalta al permanecer delante de un extraño que nos mira, esa antipatía o simpatía que nace a la primera ojeada entre dos personas y esta disposición benévola que tenemos hacia los astros magnánimos, que son sino tantos ejemplos de la existencia de estos espíritus que se ponen en contacto. Sí, 100 veces sí. Son fluidos inherentes, nuestros compañeros inseparables durante el tránsito que, más corto que largo, todos sufrimos, y lo que tenemos que procurar es hacernos merecedores de su auxilio, que estriba en la reflexión de nuestros actos, cuidando a que su llamamiento siga nuestra sumisión a las inclinaciones. Llegaremos en la línea recta al sumum de la sabiduría que está acordada por el Altísimo a sus elegidos. Sí. Interesantísimo este tema de los gnomos según el libro de San Cipriano. El gnomo, vamos a hacer un recuento de lo que es el gnomo. Entonces, según el libro de San Cipriano, el gnomo es un ser elemental que está en medio, ¿sí? Que no es afectado por ningún tipo de magia, que ningún tipo de encantamiento, ningún tipo de conjuro, ningún tipo de llamamiento. El gnomo es totalmente independiente. Bien. El gnomo tiene un propósito que es el de procurar la evolución de cada ser humano. Cada persona tiene un grupo de gnomos, ¿sí? Que estos gnomos son los que, primero, están muy ligados a las emociones. Segundo, están muy ligados a los pensamientos, tienen el conocimiento, o sea, tienen el poder del conocimiento de la humanidad. Eh, Son seres inspiradores, aparte de todo que también son los seres encargados como de la premonición, como de saber uno entender como que de las cuestiones de la fenomenología de lo paranormal, lo que nosotros podemos o no captar. También de entender nuestro entorno, funcionan también como la conciencia, la voz de la conciencia. Y claramente están en función de protección. Entonces, juntamos todo, ¿sí? Que es lo básico, y pues ya yo diría que en un segundo o tercer plano está el tema de su poder que tienen el control sobre los tesoros materiales que están en el subsuelo. Pues el gnomo vendría siendo una energía o un grupo de energías que están procurando la evolución de cada uno de nosotros, ¿sí? Están protegiéndonos. Ellos no pueden eliminar las cosas negativas que están, por ejemplo, en una casa, en un lugar así, o que una persona pues que esté consumida por la maldad, pero lo que sí pueden hacer es advertirnos, ¿no? O sea, decirnos que hay peligros, ¿no? Que hay sitios donde es mejor no entrar, o personas con las que es mejor no hablar, en fin, todo ese tipo de cosas. Y vendrían siendo lo que nosotros tenemos entendido como nuestro ángel guardián. Quitemos la palabra ángel para convertirla en gnomo. ¿Sí? Es nuestro gnomo o nuestros gnomos guardianes. ¿Sí? Es muy interesante ver que pues tiene algún tipo de conexión con justamente eh, ese libro infantil de el libro secreto de los gnomos. Porque en este libro habla de que ellos son compañeros de los humanos, ¿sí?
Ellos han estado a la par de la humanidad, ellos han evolucionado prácticamente que a la par con nosotros. Ellos también tienen su tecnología, ¿sí? Tienen sus naciones, tienen sus culturas, tienen sus formas de entender muchas cosas. Y coinciden con esa visión del gnomo del cuento, ¿sí? Un ser bueno, un ser muy sabio. Los gnomos son tremendamente sabios en el libro secreto de los gnomos. Y ya pues estas propiedades de las que habla el libro de San Cipriano, por ejemplo, o sea, es sorprendente entender lo que es un gnomo, ¿sí? El gnomo, el gnomo vendría siendo como la idea, ¿sí? O sea, como el mundo de las ideas, el mundo de las emociones, viene muy ligado a nuestro cerebro. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Y que no está atado a, a ninguna magia. Entonces, con una de las preguntas que teníamos era justamente que si había algún tipo de forma de contactar con nuestros gnomos. Y como ellos hacen lo que quieren, pues realmente no están atados a nada y no pueden ser llamados o convocados por algún ritual o alguna magia. A mi modo de ver, a mi modo de entender, yo creo que la mejor forma es uno hablando con sus gnomos. Sí. Y si podemos hacer que tener unas charlas con ellos, tal vez podamos evidenciar su presencia, ¿no? No puedo garantizar, o tal vez no podría yo decir que veamos al gnomo de gorro rojo, saquito azul, cinturón café, pantaloncito negro y botas, ¿sí? Y una gran barba, ¿sí? Un personaje así pequeñito. De pronto no creo que sea posible que lo veamos de esa manera. Sin embargo, como ellos son los encargados de las ideas, de la inspiración, de ver de nuestras emociones, de nuestros sentires, según lo que dice el libro de San Cipriano, si ellos quieren quizás que nosotros los veamos de esa forma, pues es posible. O que los veamos de otras formas, ¿no? Pero definitivamente si son seres protectores, son seres buenos, son, son seres que fueron diseñados o están pensados en la naturaleza. Y lo que hablábamos en un tiempo, que era la misma reconexión del ser humano, eso fue con el tema de los animales, de compañía, nuestros perritos en este caso, sí, que hablábamos de la reconexión con el mundo natural. Yo creo que el gnomo está procurando eso, que de alguna u otra forma el ser humano vuelva a reconectarse con la naturaleza, lo que hemos perdido por el tema de las religiones y de las creencias. Muy interesante el tema de los gnomos, espero que haya sido de su agrado. Eh, Escríbanme ahí en la caja de comentarios qué opinan de este tema de los gnomos. Yo les diría que empiecen a hablar con sus gnomos, ¿sí? Realmente empezar a hablar con ellos, ¿sí? Ya entendemos que no es ese ángel alado que está ahí como en el cielo, no. No es un ángel, son los gnomos, según San Cipriano, ¿no? Entonces, pues, no está de más hablar con nuestros gnomos. Tenemos nuestros gnomos y como compañeros, no que se pertenezcan a nosotros, sino que están ahí porque pues fueron asignados a nosotros. Entonces tenemos ahí a nuestros amigos gnomos que, que nos pueden ayudar a ser más claros en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar, a equilibrar nuestras emociones. Bastante interesante el tema de los gnomos. Entonces, como les digo, dejo en la caja de comentarios pues lo que quieran escribir acerca de esto de los gnomos, de si han visto algún gnomo, si han interactuado con algún gnomo,
si saben más cosas acerca de los gnomos, ¿sí? Los que hayan tenido la oportunidad de tener como yo el libro secreto de los gnomos, pues si comparten esa visión de San Cipriano, el libro de San Cipriano sobre el tema de los gnomos. Y pues nada, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast con una nueva historia. Quizás con el libro de San Cipriano, quizás con otra cosa. Y ya saben, de corazón a corazón, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Se les quiere mucho.